Hola amigos, hola a todos. Te saluda el pastor Wilfrido Cueto en esta serie de temas sobre los tres Elías, y queremos recordarte que en esta serie Dios tiene un mensaje importante para su pueblo, para ti y para mí. Los tres Elías tienen un mensaje importante. En la serie pasada o en el tema pasado encontrábamos que el primer Elías de los tres tenía una tarea importante de hacer volver el corazón de su pueblo, del pueblo de Dios, a Dios, pues iban en pos de los ídolos, de los dioses de Baal, que Acab y su esposa Jezabel habían desviado a la nación, y Dios envió a Elías para que ellos volvieran su corazón a los mandamientos, para que ellos tomaran la decisión de que Dios era el verdadero Dios, de ir en pos de Dios. Y también Elías recompondría el altar de Dios. Y si nos imaginamos a Elías recomponiendo el altar destruido en ruinas, imaginémonos a Elías recogiendo las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Elías recompuso el altar porque Dios dentro de poco tiempo bajaría con fuego para consumar o para consumir el sacrificio hecho en su favor. Y Elías, para que no quedara dudas, no solamente lo recompuso con las 12 piedras que simbolizan las tribus de Israel, sino también le echó 12 baldes de agua, 12 tobos de agua. Esa agua podría dejar claro de que el fuego de Dios no era un invento o una trampa de Elías, era el fuego divinizado, el fuego del cielo que consumía el sacrificio. Y también los 12 troncos de leñas que todo altar llevaba para encender el fuego, y que esas leñas, esos troncos pudiesen quemar el sacrificio. De tal manera que Elías no le dejó dudas al pueblo. Reunió las 12 piedras, acomodó el altar en ruinas, le echó los 12 baldes de agua y puso los 12 troncos de leña para que el fuego del cielo, aunque los troncos estuviesen mojados, Dios bajaría con su fuego y consumiría el sacrificio. De esa manera, el primer Elías llevó al pueblo a tomar la decisión de que Dios era el verdadero Dios. Y la pregunta de este momento es: ¿quién es el segundo Elías? ¿Por qué la Biblia habla de un segundo Elías? ¿Quién crees tú que es el segundo Elías? Bueno, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte porque sé que estás interesado en este tema. Pero antes de desarrollarlo, quiero agradecerte el favor de apoyar el ministerio de Wilfrido Cueto en el canal de YouTube. Suscríbete, apóyame suscribiéndote, activando la campanita y dándole a la descripción de todas para que te lleguen las notificaciones de todo lo que yo estoy montando. Todos los contenidos de mi ministerio te llegarán notificados a tu dispositivo electrónico. Y ¿por qué no? Si el tema te es interesante y quieres bendecir más vida, comparte este tema. Envía el link, comparte bendición, comparte y bendice con otras personas el mensaje del Señor. Bien, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5. Versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién es el segundo Elías? ¿Por qué el profeta Malaquías usa el final de su libro para darnos
una profecía que se debía cumplir en su tiempo? ¿A quién se estaba refiriendo el profeta Malaquías? ¿A un hombre? ¿A una institución religiosa? ¿A un acontecimiento dentro de la historia de la raza humana? ¿Quién es el segundo Elías? Quédate hasta el final del video y encontrarás la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras. Bueno, tenemos que decir entonces que el profeta Malaquías no solamente se estaba refiriendo al primer Elías que acabamos de ver en el primer libro de Reyes del capítulo 17 y por qué no el capítulo 18, donde están los tres llamados o los tres principios que el primer Elías dejó para traer a su pueblo, el pueblo de Dios, traerlo hacia Dios. El segundo Elías también haría lo mismo. Y el profeta Malaquías está describiendo al segundo Elías para dejarnos bien claro que Dios lo que promete lo cumple. Y el segundo Elías también tendría la tarea, como el primer Elías, tendría la tarea de atraer al pueblo de Dios hacia un encuentro con su Dios. Levantar y resaltar los mandamientos de Dios y llevar al pueblo a tomar una decisión y también aparejar el altar del corazón humano para que el Dios Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, pudiese encontrar un pueblo preparado para el encuentro con su Dios. Vamos a revisar entonces algunos pormenores de lo que significa el segundo Elías en la Biblia. El segundo Elías, basado en lo que nos inspira la profecía de Malaquías, el segundo Elías, al igual como el primer Elías, él haría que su pueblo, el pueblo de Dios, levantara su mirada al verdadero Dios, porque irían en pos de otros dioses, así como Elías, el primer Elías, el Elías tisbita, él profetizó o ministró en el reino del norte de Israel cuando Acab y Jezabel eran los principales responsables del desvío del pueblo de Dios. El profeta Elías, el primer Elías, cumplió la misión especial a la que Dios lo comisionó para preparar un pueblo para encontrarse con el Señor en el Monte Carmelo. El segundo Elías, sin embargo, el segundo Elías también tendría que desarrollar su ministerio en uno de los imperios poderosos en el mundo, y era el Imperio Romano. Ahí los gobernantes romanos tenían subyugado al pueblo de Israel, y Dios envió al segundo Elías para que atrajera a su pueblo su mirada al encuentro de su Dios, que vendría como niño, crecería y desarrollaría su ministerio en territorio de Israel, y todos se darían cuenta que Dios había enviado a su Hijo unigénito para atraerlos hacia el reino de Dios. Entonces el segundo Elías, basado en lo que Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 nos acaba de decir, de que antes que venga el día terrible de Dios, Dios enviaría al Elías, al segundo Elías. Y este segundo Elías, ¿quién es? Quiero invitarte a que busquemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En Mateo 17, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús acerca de quién era ese Elías que estaba diciendo el profeta Malaquías que vendría para el encuentro con el Señor. Y Jesús le responde, aquí en el capítulo 17, versículos 10 hasta el versículo 13 del libro de Mateo, Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, la palabra de Dios dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, a la verdad,
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, o no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y dice el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Mis hermanos y mis amigos, ahí está la respuesta. La respuesta al segundo Elías. El primer Elías, Elías Tisbita, de la provincia de Tisbe, vino para restaurar el altar del Señor, preparar los corazones de los hijos hacia los padres, padres hacia los hijos y el encuentro con su verdadero Dios. Elías Tisbita citó al pueblo en el monte Carmelo para encontrarse con Dios y reconocer el verdadero Dios. Ahora el segundo Elías, que es Juan el Bautista, tendría que venir para preparar un pueblo para el encuentro con su Señor, que era Cristo Jesús, Señor nuestro. Elías, el segundo Elías de la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento con la llegada y el nacimiento de Juan el Bautista, que lo encontramos en el libro de Lucas. Podremos ir al libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17. Y pudiéramos hacerlo para no perdernos el contexto del nacimiento de Juan, pudiéramos hacerlo desde el versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13, donde a través de su ángel le envía a Zacarías la razón de que su esposa Elizabeth, la que era estéril y no podía tener hijo, entonces Dios le regalaría a Elías, al segundo Elías, a quien le pondrían por nombre Juan. Mira lo que dice el capítulo 1 del libro de Lucas, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Versículo 14, y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué hermosa expresión. Será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Extraordinaria expresión. Una promesa cumplida. Dios cumple lo que promete. Y a Juan le prometió el Espíritu Santo desde el vientre de su mamá cuando era un feto, un bebecito. Y Dios lo cumplió. La dotación de Juan es extraordinaria. Y mira lo que dice el versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Extraordinario versículo. El segundo Elías, llamado Juan y apodado el Bautista, haría que los hijos de Israel se convirtieran al Señor, su Dios. Lo que el primer Elías había hecho en el Monte Carmelo, convirtió en el Monte Carmelo a la nación pagana de Israel, que se había desviado de los principios de Dios por ir en pos de los Baales de Jezabel y de Acab. En el Monte Carmelo el pueblo resolvió y reconoció que Dios era el Dios de Elías. Y cuando el Señor descendió con el fuego del cielo para consumar el altar y el sacrificio hecho por Elías, el pueblo gritó con fervor y gozo, clamando el nombre de Elías, diciendo, Eliyá, Eliyá, Eliyá. Elías significa, Jehová es nuestro Dios. El pueblo, cuando vio que el fuego de Dios consumió el altar y reconocieron que Dios era el verdadero Dios, el pueblo gritó con fervor, Elías, Elías, que significa Jehová es nuestro Dios, Jehová es Dios. Qué extraordinario mensaje hay detrás de esto, hermanos. Bautista, lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, este segundo Elías, llamado Juan el Bautista, llevaría al pueblo al encuentro con Jesús.
Le verían la cara al Salvador, al Hijo de Dios, al Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, que vive por los siglos de los siglos. Juan el Bautista tenía el trabajo parecido al primer Elías, y era llevar a su pueblo, al pueblo de Israel, al encuentro con Dios. Por eso el versículo 16 dice que Elías, el segundo Elías, Juan el Bautista, haría que muchos de los se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y el versículo 17 dice, e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El mensaje está aquí. El segundo Elías es Juan el Bautista. El segundo Elías llevaría al pueblo a preparar su corazón para encontrarse con el Señor, preparar el altar de su vida para el encuentro con el Salvador. Así como el primer Elías preparó, organizó, restauró el altar que estaba destruido y en ruinas, el pueblo de Israel, en el tiempo del ministerio de Jesús, previo al ministerio de Jesús, Dios enviaría a Juan el Bautista para que preparara el terreno, para que preparara el altar, para que reedificara el altar destruido. El pueblo de Israel había olvidado que Dios traería el cumplimiento de la profecía de su Hijo en su nacimiento, para que el pueblo fuese salvo y libre, porque Juan 8:36 dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan el Bautista prepararía el terreno, los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que el encuentro con el Salvador fuese un reconocimiento, fuese una salvación. Por eso Juan, cuando es anunciado proféticamente por el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 3, Isaías anuncia que previo al ministerio de Cristo habría una voz que clamaría en el desierto, una voz que prepararía el camino, una voz que repararía los portillos, alguien que vendría previo al Salvador del mundo y haría el ministerio de Cristo estuviese preparado, el pueblo, los corazones, las conciencias del pueblo de Israel preparado para el encuentro con su Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y eso tiene cumplimiento en los evangelios de Mateo capítulo 3, versículo 3, Marcos capítulo 1, versículo 3, y en el evangelio de Juan capítulo 1, versículo 23. La voz que clama en el desierto, la voz que clamaría en el desierto para la preparación del pueblo de Israel para el encuentro con en su ministerio. Juan preparó el terreno, Juan preparó los corazones, y por eso allá en el desierto, en el vado del Jordán, ahí Juan gritaba, clamaba y predicaba. La gente venía, la palabra de Dios. En lo que te cité antes, por ejemplo, me gusta mucho el evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 3 y 4. El profeta clamaba en el desierto y la gente acudía para ir en busca de la palabra que Juan estaba predicando. Y Juan no solamente predicaba del desierto, a los escorpiones y a las peñas, sino que también le predicaba a aquellos que venían a buscar palabra de Dios, porque la voz que clamaba en el desierto era la voz profética que había sido dada por el profeta Isaías. Mira lo que dice el capítulo 1 del evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Voz que clama en el desierto. Está hablando de Juan el Bautista, porque lo podemos leer desde el versículo 1 para no perdernos el contexto del segundo Elías. Principio del evangelio de Jesucristo. Estoy leyendo Marcos 1:1.
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 4 dice: y Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí en el desierto, en el vado del Jordán, a solas, Juan predicaba y la gente oía. ¿Cómo lo oía? No sé si había dispositivos electrónicos, no sé si era por WhatsApp, no sé si era por internet, pero Dios permitía que la voz que clamaba en el desierto llegara hasta los oídos del pueblo de Israel. Y dice que venían de muchas partes, de Galilea, de Judea, de Samaria, desde los confines de la tierra, desde Jerusalén. El mensaje de Juan, iban a bautizarse, iban a convertirse, porque Juan era el cumplimiento profético de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. El segundo Elías prepararía el terreno, el camino, repararía los portillos, repararía el altar destruido del Señor, destruido por la idolatría y la indiferencia. Juan el Bautista prepararía el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres para el encuentro con su Dios. Jesucristo encontraría un terreno preparado, un terreno dispuesto para que los corazones de las personas a quien Jesús tocaría con el Evangelio fueran salvas en el nombre de Jesús. Este segundo Elías, hermanos, amigos, halló cumplimiento en la historia cuando nació Juan el Bautista. Y cuando nació Juan el Bautista, entonces se cumplió la profecía. Dios cumple todo lo que promete, lo cumple. Se lo anunció a Israel a través del profeta Malaquías. Se lo anunció a Israel a través del profeta Isaías. La voz que clamaría en el desierto estaba ahora preparando el terreno, bautizando a la gente para el encuentro con Jesús. Y aún Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y aunque Juan se le opuso y le dijo: no, esto no puede ser, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Jesús le dijo: deja ahora, porque así tenemos que cumplir la justicia divina, la justicia de Dios dictada antes de la fundación de este mundo. Debemos cumplirla porque este es el plan de Dios, el plan de salvación. Y Jesús fue bautizado, aunque no lo necesitaba, pero Jesús fue bautizado con el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sin tener pecados y sin tener que arrepentirse, Jesús se bautizó, como dice Juan 13:15. Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, porque es para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos ha dado ejemplo del bautismo y tú y yo tenemos que bajar a las aguas del bautismo, tenemos que ir a las aguas del bautismo, porque es el bautismo la preparación de mi vida para el encuentro con mi Señor en su segunda venida. La preparación mía y tuya tiene que ser consciente en su palabra y también en los actos que hagamos. Y el bautismo es un acto de justicia, es un acto que el cielo reconoce como un acto de salvación, porque Marcos 16:16 dice: y el que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Quiere decir que el bautismo predicado por Juan y también practicado por Jesús sin necesitarlo es un acto que me lleva al reino de Dios. Así que, hermanos, el segundo Elías es Juan el Bautista. Y Jesús dijo algo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 12, voy a leerlo de la versión nueva, la nueva versión internacional. Mateo capítulo 11 versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiso decir Jesús ahí en el mensaje predicado por Juan el Bautista y ahora anunciado por Jesús? El reino de Dios, desde Juan el Bautista en adelante, sufría violencia y los violentos lo arrebataban. Pero en la nueva versión internacional lo dice más claro,
para entenderlo de la mejor manera. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Esta es la claridad del texto. La violencia a la que se refiere que la oposición al reino de Dios, la oposición a la predicación del evangelio, la oposición hacia el cristianismo verdadero o la iglesia remanente que predica los mandamientos de Dios como lo predicó Elías en el Monte Carmelo y exaltó los mandamientos y los puso en alto y le dijo al pueblo que no prevaricaran en dos caminos, que se decidieran porque Dios era el verdadero Dios y tenían que reconocerlo, o si no ir en pos de los dioses de Baal. Este Elías, el segundo Elías, que es Juan el Bautista, este segundo Elías, desde su predicación, desde la preparación del terreno, del corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres por la predicación de Juan el Bautista y la preparación del terreno para la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, que se encontraría con su pueblo y su pueblo con él a través del bautismo practicado por Juan y predicado por él, que era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y hoy a nosotros, desde los días del segundo Elías, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Los vientos de oposición al evangelio, los vientos de oposición hacia la entrega de los corazones a Cristo Jesús. Esa es la anunciación profética que el Señor hace. Y los que se aferran al reino y los que deciden con prontitud entregar su corazón a Jesús a través del bautismo y de una vida fiel a Él hasta la muerte si fuese posible, esos son los que se aferran al reino y alcanzarán la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Si has sentido este mensaje en tu corazón, déjamelo saber ahí en un mensaje. Dime amén, gloria a Dios. O di aleluya, el mensaje de Dios está claro con el segundo Elías. El segundo Elías había venido en el tiempo de Jesús a preparar el terreno, a preparar los corazones para el encuentro con el Salvador. Y es el mensaje oportuno de este momento en este video. Hermanos, amigos, tú que me escuchas, Jesús está preparando tu corazón para el tercer Elías. Y quiero que hagas esa pregunta. ¿Quién es el tercer Elías? ¿A qué se refiere el tercer Elías? ¿Por qué Dios enviaría a tres Elías para preparar el terreno? El primer Elías en el Monte Carmelo, llevó al pueblo al Monte Carmelo para que reconocieran el verdadero Dios, para que siguieran en pos del verdadero Dios. Y el segundo Elías, Juan el Bautista, llevó al pueblo de Israel para que se encontraran con Jesús, el Mesías, el Dios hecho carne, el Emmanuel, Dios que ahora estaba aquí para redimirnos del pecado y de la muerte en la cruz del Calvario. Pero el tercer Elías tiene una misión parecida en este tiempo, en este siglo, y tú y yo seremos testigos del trabajo del tercer Elías. Por eso te invito para que el próximo video no te lo pierdas. El próximo tema sería el tercer Elías y la pregunta es, ¿quién es el tercer Elías? ¿Es una institución política? ¿Es una institución religiosa? ¿Es una persona? ¿Es un individuo? ¿Es una iglesia? ¿Es una institución religiosa? ¿A qué se refiere el tercer Elías? En el siguiente video, para que podamos tener completo el panorama de quién es el tercer Elías. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, gracias porque tu palabra ha preparado nuestro corazón para el encuentro con nuestro Dios. Que todos los que escuchen y vean este mensaje puedan entender que Dios está preparándose un pueblo para el encuentro con Jesús en su segunda venida. Y cuando Cristo venga por segunda vez, haya un pueblo preparado, un pueblo remanente, que levantando la mirada al cielo, vea la nube cuando venga el Hijo de Dios en la nube de los cielos. Y entonces digamos, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ese Dios es
nuestro amante Salvador Cristo Jesús, que vendrá a buscar a su pueblo, porque el tercer Elías habrá preparado el terreno para el encuentro con Jesús y habrá levantado los mandamientos de Dios. Habrá llevado a la nación, al pueblo que escucha el mensaje, lo habrá llevado a tomar una decisión. Y como tercero, este tercer Elías habrá preparado el altar del corazón humano, el altar de la vida de los seres humanos para la consumación del sacrificio eterno de ir con Jesús a la patria celestial. Señor, pedimos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno amigos, Dios les bendiga, nos vemos en el tercer Elías, no te lo pierdas, comparte el mensaje con otros, dale me gusta para que me apoyes en el ministerio y también si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es sencillo, no cuesta nada, pero a mí me favorece y me ayudas a que este mensaje llegue más lejos con el me gusta, con tu suscripción y con compartiendo el mensaje con otras personas. Dios te bendiga. Chao, chao. Hasta el próximo tema, el tercer Elías. No te lo pierdas.